Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Es llamativo como mientras no deja de hablarse de un posible alto el fuego, Israel no ha dejado de matar personas en Gaza. Según el Ministerio de Sanidad, que controla Hamás, solo ayer mataron en la franja a más de 100 personas. Eran más de 90 según Al Jazeera las que estaban esperando para recoger algo de la poca comida que dejan entrar. En 2 meses han asesinado a 995 gazatíes en los puntos donde se reparte la comida. Casi 1000 personas en 2 meses. O los matan cuando van a por comida o los matan de hambre, como a estos niños que escuchaban que recogían con sus manos harina de un saco roto en el suelo. Miles de familias pasan el día con una sola comida al día, un poco de arroz y un poco de pan. No saben a dónde ir, no tienen a dónde ir, ni tienen qué comer. El último muerto, ayer, fue un niño de 4 años en el hospital por desnutrición. Desde que empezó la guerra han fallecido de hambre 76 niños y muchos de los que se salvan caen en esa desnutrición. Sin comida, sin casa y sin vidas. Esa es la realidad que hay mientras dicen que buscan un alto el fuego. Hola, buenos días. El ejército israelí sigue bombardeando el centro de la Franja de Gaza. Mientras ayer lanzaba miles de folletos sobre Deir al-Balá instando a las familias desplazadas que viven en tiendas de campaña a que se marchen inmediatamente al sur, a Al-Mawasi, una zona que Israel ha atacado regularmente a pesar de que la haya declarado zona segura. Todo esto mientras el gobierno de Benjamin Netanyahu mantiene conversaciones indirectas de alto el fuego con Hamás, a pesar de que los mediadores internacionales no ven avances significativos en esa negociación que se desarrolla en Qatar. Fernando Valle, buenos días. Buenos días, Astre. Pero no solo preocupa la situación humanitaria en la Franja de Gaza, en la localidad siria de Al-Sueida, los civiles de la minoría drusa describen las atrocidades sufridas a manos de las tribus beduinas aliadas del gobierno islamista durante los enfrentamientos sectarios que la semana pasada se cobraron la vida de al menos 1000 personas en esa localidad del sur de Siria. En Al-Sueida rige una calma tensa después de que el pasado viernes el presidente sirio anunciara un alto el fuego entre los grupos beduinos y las milicias drusas. Esto tras un acuerdo paralelo negociado por Washington para poner fin a los ataques israelíes en Siria. Aquí en España la actualidad sigue teniendo nombre propio el de Cristóbal Montoro, el exministro de Hacienda del Partido Popular, imputado por beneficiar a clientes presuntamente del bufete que él mismo fundó años antes. Usó su cargo para situar a personas afines en puestos de relevancia de la administración. Con ello, Montoro fue plagando el ministerio de amigos de su despacho, amigos que seguían sin rechistar sus instrucciones para reformar leyes, para aprobar reformas fiscales a la medida de sus clientes y para supuestamente obtener información sensible con la que desgastar a rivales políticos y también a figuras incómodas, como por ejemplo el presidente de la Liga, Javier Tebas, cuya casa, Hacienda, trató de registrar apenas 3 días antes de una asamblea extraordinaria en la que se debatió sobre los derechos televisivos del fútbol español. Desde el Partido Popular intentan desvincularse de este escándalo, negando cualquier relación del actual equipo de Feijóo con el exministro o su entorno. El líder de los populares rompió ayer su silencio con una entrevista en La Voz de Galicia para defenderse de las acusaciones de corrupción en su partido y exigir que se investigue hasta el final, dijo, mientras en el PSOE han encontrado en el caso Montoro una vía para desactivar al menos parcialmente la ofensiva del PP a raíz del caso Koldo. Información de María Ibáñez. Feijóo asegura en La Voz de Galicia que ningún nombramiento que ha hecho en 3 décadas de política está salpicado por la corrupción. En respuesta a si asume alguna responsabilidad por la imputación del exministro Montoro, se ha limitado a reproducir lo que ya publicó en redes 2 días después de conocerse. Que se investigue hasta el final. Yo no voy ni a perseguir a los jueces, ni voy a perseguir los pseudomedios. Yo no he nombrado a nadie que esté metido en un supuesto de corrupción. El Partido Popular se mantiene en blindar a su presidente. La vicesecretaria Carmen Funes desliga a Feijóo de la trama corrupta que presuntamente comenzó a operar durante la etapa de Rajoy en la Moncloa. Alberto Núñez Feijóo no tiene ningún tipo de responsabilidad política en esta cuestión y lo que queremos es que la justicia investigue, y en el del Pedro Sánchez, él fue el que eligió a las personas que le acompañaban. Desde el PSOE, erosionado por el caso Cerdán, Emma López pone el foco sobre los populares que critica tienen la corrupción instalada en todas sus maniobras. Y teníamos titulares donde decía que el señor Feijóo se rodeaba del equipo del señor Montoro. Esto es así y no pueden mirar para otro lado. Sumar, por su parte, ha anunciado este fin de semana que va a registrar en el Congreso una comisión de investigación sobre esta supuesta red de corrupción y tráfico de influencias. Los socialistas tratan de centrar el debate político en el caso Montoro para evitar que se hable del escándalo de corrupción que afecta a su partido. El caso Koldo, un asunto que hoy vuelve a ser noticia porque el juez de la
Audiencia Nacional va a interrogar a la expresidenta de Adif y al exdirector general de Carreteras por el presunto amaño de contratos públicos a cambio de mordidas y, en el caso de Pardo de Vera, por haber permitido la contratación irregular y caprichosa, dice el juez instructor, de la expareja del ministro Ábalos en 2 empresas públicas dependientes de Adif. Está empezando la semana, hoy es lunes, es 21 de julio. Empieza pendientes de la evolución de varios incendios. El más complicado ha sido el de Valdecaballeros, en Extremadura, donde el fuego ha quemado más de 2.500 hectáreas, en lo que las autoridades creen que ha sido un acto provocado a propósito. El otro gran foco de preocupación se sitúa en la provincia de Toledo, donde continúa activo el incendio en la torre de Esteban Ambrán, aunque con una evolución favorable que ha permitido a las autoridades rebajar la alerta de 2 a nivel 0. Vamos a Toledo. Ariadna Burgos, buenos días. Hola, buenos días. Buenas noticias nos han llegado esta madrugada porque sobre las 2:20 se ha dado por controlado este incendio que ya desde hacía un par de horas se encontraba en situación operativa 0. Las personas que fueron desalojadas durante el día de ayer ya han podido regresar a sus casas y se ha levantado también el confinamiento para el resto. Continúan, eso sí, las labores de extinción en una jornada en la que se esperan temperaturas suaves. Destacar algo, y es que las llamas no han dado tregua en esta zona, ya que la torre de Esteban Ambrán está muy próxima a Méntrida, donde este fin de semana ha quedado extinguido el incendio que desde el jueves había calcinado más de 3.200 hectáreas. En plena temporada de incendios, los bomberos forestales protestan por la precariedad y la falta de recursos con la que se enfrentan a fuego. No nos llaméis héroes, no tenemos más que aguantar todo lo que nos echen, dice los más veteranos. Me llamaban a los 2 días, 3 antes de empezar un contrato, firmaba y me ponían sin información alguna a trabajar ya directamente a pie de llama. Eso se sigue haciendo hoy día. Esta precariedad laboral se traduce en falta de personal, denuncian en trabajadores precarizados y sin experiencias y diferencias salariales notables entre comunidades. Javier Ruiz Martínez. En plena temporada de incendios... Esto es al lado de mi casa. Nos están desalojando de las casas. Bomberos, da igual en qué comunidad preguntes, reclaman respeto. Adrián Pastor es divulgador de Protección Civil y bombero en Cáceres. Sentirte bien contigo mismo por simplemente llamarme héroe continuamente en redes sociales haga que lo demás no importe. Y que como eres un héroe, incluso luego se te exige que sufras, se te exige que te conformes con lo que hay, se te exige que te jodas. Es que eres bombero. Hay huelgas y protestas en Madrid, Valencia y temporalidad en todos sitios. Carlos Sandes es bombero veterano del Infoca Andalucía. No puedes pretender tener un profesional que trabaje 3 meses al año. Esa persona, cuando termina el verano, se tiene que buscar otro trabajo. Y luego, cuando te meten en un incendio, necesitas totalmente el compañero al lado. Es muy difícil que el trabajo sea eficaz y que se rinda, vaya. En las protestas de Murcia, para evidenciar falta de medios y personal, los bomberos pintaron sus camiones con letras en las que se leía "Ciudadanos en peligro". Esta semana está empezando con una bajada generalizada de las temperaturas, aunque se mantienen los avisos por calor en Andalucía, la Comunidad Valenciana y Murcia. Mientras tanto, en Barcelona, 4 de cada 10 refugios climáticos permanecerán cerrados o serán de pago durante el mes de agosto. Hablamos de espacios públicos preparados para soportar las altas temperaturas, muy necesarios, sobre todo para los vecinos que viven en casas mal aisladas del calor. Radio Barcelona, Eudald Puig. De los 400 refugios climáticos de la ciudad, 121 estarán cerrados en agosto. De los que se debe pagar entrada están las 55 piscinas, donde entrar un día vale de media 13 euros. Josep Babot es el portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética. Lo que se debería hacer es democratizar el acceso a este tipo de espacios al mismo tiempo que ampliar el número de refugios climáticos en general, no solo durante los meses de junio y julio. Aunque en agosto habrá muchos refugios cerrados o de pago, el ayuntamiento defiende que todo el mundo tendrá un equipamiento climático a 10 minutos de casa. De hecho, el consistorio los define como un espacio climatizado, gratuito y con un punto de agua sin derecho a utilizar los servicios que se ofrecen. Están pensados principalmente para los colectivos más vulnerables, pero también para aquellos que no tienen suficientes recursos. En Baleares, el problema de la vivienda se ha disparado un verano más. Eso afecta directamente a los trabajadores esenciales del sector sanitario en la isla de Ibiza. Enfermeros, técnicos o personal de ambulancia que llega a la isla desde diferentes puntos de España y que ante los alquileres imposibles que se encuentran optan por realizar varios turnos consecutivos, acumulan así varios días de descanso y eso les permite regresar a sus lugares de origen sin tener que pagar un alojamiento fijo. Es una forma de trabajo itinerante que no deja de aumentar en Ibiza cada año. Vamos a Mallorca. Juan Antonio Bauzá, buen día. ¿Qué tal? Buen día. La mecánica es simple, suele ser un perfil de profesional joven que sabe de la necesidad sanitaria en la isla y se sacrifica unos 2 años viajando para hacer todos los turnos consecutivos que pueda, acumular días de descanso y volver a su tierra. Estoy 2 años, hago los puntos suficientes para poder apuntarme en la bolsa de mi comunidad. Hoy en día el
número ya es bastante elevado. Un Asturias, un Córdoba... Es José Manuel Maroto, de los técnicos de enfermería. En el sindicato de enfermería, en el SATSE, tienen claro que no es normal, pero sí dicen, no queda otra que asumir esta manera. Verónica León. Porque la vivienda aquí está muy complicada, primero de encontrar y luego de poder permitírtelo. Ya te digo que les compensa mucho más los viajes que el residir aquí. Hablan de solución muy cortoplacista, pero dicen no tienen otra alternativa. La Comisión Europea está investigando la presencia de sustancias tóxicas en productos que se venden a través de plataformas chinas como Shein y Temu. Bruselas ha intensificado su vigilancia sobre esos productos, los que ingresan al mercado europeo, especialmente aquellos destinados a los menores y a los niños, por sospechas de que muchos no respetan la normativa comunitaria en materia de salud. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo. La Comisión ha puesto en el punto de mira desde hace meses a estas plataformas de comercio electrónico por el supuesto incumplimiento de la Ley de Servicios Digitales. Ya en octubre del año pasado abrió una investigación a Temu por la que se enfrenta a una multa del 6% de sus ingresos brutos anuales. En febrero solicitó información a Shein por la presencia de productos ilegales e ilícitos en su mercado, del que se han hecho eco varios informes, como un reciente estudio del Parlamento Europeo que habla de la presencia de productos tóxicos o sustancias prohibidas en la Unión desde el año 2022, la mayoría en cosméticos, en productos infantiles o en gafas de sol. Cada día ingresan en el mercado europeo 12 millones de productos de plataformas de bajo coste, el triple que en 2022. Bruselas anunció hace unos meses su propuesta para introducir un gravamen a los envíos inferiores a los 150 euros para luchar contra la competencia desleal y costear el ingente trabajo de las aduanas. También noticia en Francia, una iniciativa popular lanzada por una joven estudiante que ha conseguido que la Asamblea Nacional, el Parlamento de ese país, vaya a debatir sobre el uso de algunos pesticidas, prohibidos desde hace apenas 2 semanas. Se trata de una petición para el empleo de estos pesticidas que ha conseguido ya 1 millón de firmas. Es la primera vez que el legislativo va a debatir una petición ciudadana desde que hace 70 años se instauró la Quinta República. Eso aquí en Europa, pero hay noticia también, Bayo, en Japón. Donde el partido gobernante, el Partido Liberal Demócrata, que forma coalición, ha sufrido una sonora derrota en las elecciones parciales que se han celebrado este domingo. El primer ministro Shigeru Ishiba ha comprometido la posibilidad de mantenerse en el gobierno a pesar de esa derrota que, como decimos, ha puesto en una situación muy complicada a la actual coalición de gobierno que lidera el primer ministro Ishiba. Noticias hasta ahora desde Castilla y León con Mario Alejandre. Buenos días, Mario. Hola, buenos días. Y en Murcia está Juanjo Asensio. Hola, Juanjo. Hola, buenos días. Empiezo contigo con un aviso casi de servicio público que hacen los expertos, que dicen que abusar del uso de las chanclas en esta época puede favorecer la aparición de daños y molestias en la cadera y en las rodillas. Sí, las chanclas, como sabemos, es el calzado estrella ahora en verano, ¿no? Es más cómodo, más fresco, pero quizás solo para un momento determinado y sin abusar de ellas. Así nos lo ha contado Raquel Hernández. Ella es CEO del Centro de Rehabilitación Cero de Murcia en su visita aquí a Radio Murcia. Pero ¿por qué es malo abusar de ellas? Pues porque estamos acostumbrados durante todo el año a llevar el pie agarrado y a ponernos ahora estas chanclas. Lo que hace es que cambiemos la forma de andar. Acortamos la zancada y esto puede ser perjudicial, sobre todo para las caderas y las rodillas. Y si ya somos propensos a tener molestias en estas zonas, ni te cuento. Hacemos fuerza con los dedos de los pies, el talón al aire se mueve para adentro o para afuera, no caminamos recto. En definitiva, todo un compendio de circunstancias para que empiecen los achaques. Por lo tanto, nuestros pies no caminan recto. ¿Qué quiere decir eso? Que al no caminar recto, nuestras articulaciones de arriba tienen que ir buscando estabilidad. Y hay una cosa que me encanta repetir, que es cuando tu pie no estabiliza tu rodilla, tu cadera o tu lumbar. Chanclas sí, pero para cuando no tengamos que caminar durante mucho tiempo. Dicho queda, una investigación de la Universidad de León, Mario, ha desvelado que el 10% de los españoles lleva un nombre o un apellido que proceda de la planta, de las plantas. Sí, Rosa y Romero son el nombre y el apellido que tienen origen vegetal más utilizados en España. En concreto hay 305.658 españolas que se llaman Rosa o Rosa María, María Rosa, Rosita y demás derivados, y 450.000 personas que llevan el apellido Romero, repartido el 50% entre el primero o el segundo apellido. Así lo desvelan 2 artículos de investigación que se han publicado en la plataforma de Conversation. Según los datos que han obtenido estos investigadores de la ULE a partir del Instituto Nacional de Estadística, más de 3.400.000 personas en España llevan al menos uno de sus apellidos con una palabra que procede del reino de las plantas, y 1,2 millones tiene un nombre de pila de origen vegetal. Oye, cuéntame por qué julio va a terminar con sabor a pollo y a rock en un pueblo de Burgos. Bueno, por la 16ª edición del Pollo Gómez, que es un festival de verano
verano que calienta motores en la localidad de Villangómez. Hay cambio de fechas, pasan de finales de agosto a finales de julio, va a ser el próximo fin de semana e incluye conciertos de grupos como La Fuga. Bueno, hasta aquí explicamos lo del sabor a rock. Lo del sabor a pollo también tiene su aclaración, y es que una de las actividades que se ofrecen es la degustación de hasta 800 kilos de alitas de pollo. La propuesta cultural, sí, yo para comerlas de una tacada difícil. La propuesta cultural también se amplía con el regreso de Little Chicken, que es una actividad paralela que está pensada pues para los niños, para los más pequeños. Es un festival que se celebra el sábado por la mañana, incluye una docena de talleres. En redes sociales ya está disponible el cuestionario para apuntar a los pequeños a esta edición del Pollo Gómez, o en su versión infantil Little Chicken. Pues ya lo saben los interesados. Mario, Juanjo, hasta luego, buen lunes. Un abrazo igualmente. Igual, hasta luego. Chao. Con nuestra recomendación cultural cada mañana, hoy, esta mañana de lunes, con un interesante ensayo en defensa de derechos tan universales como el descanso, la pereza y la belleza. Esto es lo que nos va a contar hoy Pepa Blanes. El profesor de filosofía Juan Evaristo Valls Boix ha decidido reactualizar la Carta de los Derechos Humanos y lo hace en su ensayo El derecho a las cosas bellas, en la editorial Ariel, donde propone algunas cosas a las que deberíamos poder acogernos todos. Por ejemplo, la pereza, la huelga, el descanso o lo bello. Es una cuestión que tiene que ver con el deseo. Si decimos que hoy en día estamos en una cultura del trabajo, habríamos de matizar, porque la cultura del trabajo de ahora no es la misma que la de nuestros abuelos, ni muchísimo menos, sino que estamos en una cultura de la pasión por el trabajo, ¿no? Una cosa que hace, digamos, el capitalismo es gobernarnos a través de nuestro deseo, haciendo que nos impliquemos al máximo en la conducta productiva que se desea obtener de nosotros, ¿no? Esta idea de sentirnos afortunados porque trabajamos, esta idea de que tenemos el trabajo de nuestros sueños, esta idea de que no hemos de quejarnos porque trabajamos de lo nuestro. Un libro que habla de parar en esta psicosis consumista y aceleradora en la que vivimos y donde cita a autores como Paul Lafargue, Hannah Arendt, para lograr ese derecho a la vida holgado. Algo, dice el autor, que no es ninguna utopía. El cambio social empieza justamente cuando cambiamos nuestra forma de desear. Y yo creo que eso es lo que se está produciendo hoy en día en buena parte de la sociedad. Un ensayo bello y profundo que viene muy bien en este tiempo estival para intentar establecer las prioridades de ahora en adelante y disfrutar de la sencillez de su lectura. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.